Editorial Santillana. Entonces ya ahí está el material de lo que trabajamos ayer dispuesto para que usted repase, complemente, escriba de una manera un poco más detallada si quieres tomar notas de lo que trabajamos en el día de ayer. El día de hoy pues le vamos a dar continuidad a esa temática, pero complementando algo que no pudimos en los 40 minutos de clase ayer, hacer un poco más de precisión, de énfasis, ¿verdad? 18, bueno, 19 con Sara, que acaba de entrar. Bueno, profe, disculpe, ya me voy a retirar. Sí, señor. Listo. Bueno, le deseo un feliz día a todos, bendiciones, que el Espíritu Santo lo asista. Le recomiendo, por favor, Alexander, Esteban, la cámara, Valentina Bravo, buenos días, cámara, Sarita, buenos días, cámara, Camilo, he hecho 2 veces ya, Alexander también. Recuerden que tratar la circular que les envía a los papás, si no acatan sugerencias, ya saben las consecuencias. ¿Listo? Bueno, feliz día, Dios los bendiga a todos. Chao. Amén, amén, profe, que esté muy bien. Bueno, Carlita, vamos a activarla. Ángel, Daniela, Samuel, Sara, Andrés, Esteban, Ángel, Alexander. Bueno, vamos a terminar aquí ya Miguel Ángel. Ok, bueno. No sé si sigo teniendo problemas con el video. Para escuchar, siempre estoy eligiendo la oración pues que tenga subtítulos para no quedarnos simplemente escuchando. Y en la medida en que uno va leyendo, pues va repitiendo también la oración, ¿verdad? Entonces voy a suspender aquí un momentico la música de fondo. Perdón. Dios nuestro Señor, creador de los cielos y de la tierra, de todo lo que podemos palpar y de lo que no se puede ver. Tú que me creaste y me conoces desde antes de nacer y me has escogido. Gracias te doy por este nuevo día que me regalas. ¿Se logra escuchar ahí o nada? Se escucha bajitico. Sí, y tiene todo el volumen, no sé qué pasa. Gracias por el hermoso hogar que me has regalado. Soy dichoso de estar ante ti, Señor, y poder darte la gloria por todo lo que me das. Las bendiciones en mi vida se renuevan cada mañana y no encuentro las palabras para expresar mi agradecimiento. Y a veces el camino se vuelve difícil y no es claro ver si vendrán tiempos mejores. Siempre confío en que tú tienes el control de mi vida, porque así me lo has demostrado, Señor. Nunca me has dejado solo, y en los momentos más difíciles siempre estás conmigo. Por eso vengo en este nuevo día ante tus pies, porque quiero iniciar este día de tu mano, perdonado por ti y sabiendo que tú estarás conmigo. No hay nadie más en quien pueda dejar mis cargas. No hay quien entienda cómo se encuentra mi corazón. No hay quien me quiera y me ame tanto como lo has hecho tú, Señor. Y no lo hay porque solo tú me has creado. Solo tú me conoces y sabes cómo me encuentro. Por eso estoy aquí, para pedirte guíes mis pasos,
pierdas en mi camino, me instruyas para aprender más de ti, Señor, y me ayudes a regresar conmigo en casa al final del día. Hoy inicio mi día de tu mano, Señor, y así quiero seguir durante todo el día. Quédate conmigo y con todos quienes en este momento iniciemos un nuevo día. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. La principal oración del día es en la que muy de mañana y nos comunicamos con nuestro Dios para darle gracias y dejar todo en sus manos. Es ahí donde empieza nuestro camino al lado de Dios. Deseo de todo corazón que Dios te bendiga en este día, que suple tus necesidades, que te muestre el camino a seguir y te haga sentir en paz, para que vivas este día con todas las fuerzas de tu corazón y de la compañía de Dios. De corazón, voz y luna. Bien. Vamos a terminar aquí. Me queda Susana. Buenos jóvenes. No quiero comenzar la clase del día de hoy sin dar unos 5 minuticos iniciales de conversatorio, ¿verdad? Siempre o en la medida de los casos que el tiempo nos dé, vamos a tomar siempre unos 5 minutos iniciales o unos 5 minutos finales de la clase para mirar conclusiones. Como ayer tuvimos el primer encuentro ya de tipo académico, quisiera saber 2 conclusiones de una manera muy general referente a la clase del día de ayer. María Gabriela, ¿me podrías colaborar con 2 conclusiones, 2 puntos de vista, 2 opiniones del encuentro del día de ayer? Bueno, según lo que nos explicó ayer, el gas está compuesto por moléculas las cuales no tienen ni volumen ni forma definida, pero sí tienen un amplio espacio intermolecular. Okay. Y el aire está compuesto por nitrógeno atmosférico en un 78%, oxígeno en un 21% y sustancias trazas en un 1%. Y el gas pues es ya porque a pesar de que no lo veamos, ocupa un lugar en el espacio. Ok, muy bien, María Gabriela. Clara allí la opinión de María Gabriela. Samuel Aguas, una opinión, una solita, referente a la forma en la que estamos trabajando inicialmente las clases de química en grado 11. Una opinión. No tienes activo el micrófono, Samuel, no se te escucha. ¿Ya se me escucha? Sí, señor, ahora sí. Ok, bueno. Bueno, profe, yo decía que no puedo decirle nada en concreto porque no hemos tenido suficientes clases, pero según la que tuvimos ayer, por mí ha estado bien porque, por ejemplo, nos ha dado datos que yo he anotado, por ejemplo, a mayor altura, menor temperatura, y nos coloca ejemplos en la realidad, que al final de todo, o sea, por ejemplo, personalmente me gustan más los ejemplos en la realidad porque a veces uno piensa que esto es algo como que fuera del mundo, como que eso no interesa, pero cuando uno lo ve plasmado, pues ve que sí es verdad. Entonces, una opinión es que por ahora vamos bien y pues me gusta la mecánica del trabajo. Ok, muy bien, Samuel, gracias por tu apreciación. Alexander, 2 conclusiones referentes a la temática, lo poquito que trabajamos ayer, para dar paso de una al complemento del día de hoy. Te escuchamos, Alexander. Buenos días, profe. Muy buenos días, Alexander. Profe, ¿me puede repetir la pregunta bien? Sí, señor. 2 opiniones de lo que trabajamos en la clase del día de ayer, de la temática en sí.
Profe, me gustó mucho porque ayer no solamente como que hablamos solamente de lo temático, sino que también hablamos sobre eso, cómo se utiliza en nuestra vida cotidiana, que nosotros de pronto creemos que porque el aire no lo sintamos no significa que no sea parte de nosotros, no sea materia. Entonces me gustó mucho todo eso. Ok, Alex. Bien, Profesor, ayer queda... ¿Sí? Dime, yo Mariana. iba a participar. Yo iba a Claro, Mariana, participar. cómo no, te escuchamos, Mariana. Bueno, hablábamos de la materia, pero nos centrábamos más específicamente en lo que eran los gases. Que poníamos como ejemplo el aire, que era un gas que sí no se veía y tampoco se sentía, pero estaba ahí, y la prueba de que estaba ahí, bueno, era que nosotros respirábamos pues aire, ¿no? Y también hablamos de, al final, de que a mayor altura, menor va a ser la temperatura. Y también usted nos preguntaba que cómo creíamos que había surgido como la pregunta a las personas para poder empezar a investigar acerca de la química. Ok, Mariana, muy bien. Así es. Resumiendo las consideraciones de sus 4 compañeros, siempre vamos a tener la posibilidad de colocar unos ejemplos en donde yo use lo que estamos trabajando. Y precisamente para la clase del día de hoy, quiero comenzar con lo siguiente. Antes de usar la pizarra del día de hoy, que ya tienen ahí a su disposición en el chat. Ahí les va a quedar ese documento. Bueno, en ese sentido, quiero mostrarles unos 3 gráficos, unas 3 imágenes de la vida real, antes de comenzar a hablar de valores, fórmulas y demás, que eso es irrelevante si no entiendo para qué se utilizan. Bueno, 4 imágenes del uso diario. ¿Quién no ha estado bajo el uso, por ejemplo, de un splash, verdad? O incluso de algunos aditamentos para la casa. Cuando accionamos el émbolo, voy a ampliar un poquitín para lo que quiero llegar, a ver si alcanzamos a notar la estructura. Sí, se ve clarita. Si yo acciono el émbolo, notemos que aquí, en este dedo, estamos aumentando la presión atmosférica a la que está sometida el émbolo. Esta fuerza ejercida en esta unidad o en esa área se proyecta, no sé si alcanzas a ver aquí, en una manguerita de un calibre menor y que va a hacer que el componente que está dentro de ese recipiente, de ese perfume, de ese aerosol, de ese splash, salga por una característica o una propiedad que vamos a ver hoy que se llama difusión. Estas partículas, que era la que decíamos ayer, que alguien destapa el perfume, lo utiliza supuestamente a escondidas nuestras, pero resulta que esa información se combina, se mezcla con el aire y llega hasta nuestras fosas nasales. Allí tenemos unos receptores sensitivos que conectamos directamente a nuestro cerebro e inmediatamente elaboramos la respuesta. El olor es conocido, es desagradable o es agradable o no es conocido, etcétera, ¿verdad? Y lo clasificamos según nuestros intereses. Eso sucede en cuestiones de segundos. En cuestiones de segundos. Nuestro sistema nervioso central tiene la capacidad para lograr esas respuestas de manera súper rápida. Esto ocurre muy frecuentemente, lo mismo que esta situación de acá. Una cafetera o una tetera, ¿cierto? En donde hay unas sustancias de alta temperatura almacenadas acá, pero que a través de este conector se difunden los gases. No solamente a partir de aquí, también suelen aparecer se filtran por los pequeños orificios o los pequeños espacios que puede quedar entre la tapa con respecto a la superficie inferior. Aquí hay presencia de gases.
que se difunden en este otro gas, que era de los que hablaban sus compañeros ahorita, de nuestra atmósfera. Segundo ejemplo. Tercer ejemplo, un humo normal, que puede ser de cigarrillo. Notamos hasta dónde se combina, ¿verdad? Pero ya después de acá no puedo decir que va a estar aquí arribita, porque lo perderemos de vista, por esa compenetración, por esa miscibilidad que tienen los gases entre sí. De allí lo realmente peligroso de los gases. Hablábamos ayer del ejemplo de que alguien deje mal tapado o mal cerrada la perilla del gas domiciliario, porque puede suceder allí. Y lo que siempre nos dicen los profes de biología, y que para algunos dirigentes políticos de talla mundial no era cierto, ¿verdad? Que era un cuento chino. Bueno, ahora llegó el reemplazo que sí le prestó atención, no solamente al calentamiento global, sino a la cuestión del SARS-CoV-2. Y ya ustedes saben a quién me estoy refiriendo. Entonces aquí notamos también que a nivel industrial se generan toneladas y toneladas de contaminantes al día que van a parar precisamente a nuestra atmósfera, y esto no solamente se queda aquí, obvio, ¿verdad? Se combina en todas las áreas posibles de nuestro planeta. Una vez la brisa, que le decimos nosotros aquí en Colombia, sople el viento, ¿a dónde nos llegarán todos estos contaminantes? Bueno, eso desde el punto de vista de la biología y de la química, cuando me explicaban formaciones de óxidos el año pasado, me decían que era la reacción entre los elementos con el oxígeno, en un 21% según la altura. Fíjense que ayer hablábamos de la relación de proporcionalidad que había entre altura con respecto a concentración de oxígeno. Hoy necesitamos un poquito que eso esté mucho más claro, ¿verdad? ¿Eso para qué? Precisamente para llegar a este gran concepto del día de hoy. Un común denominador en las cuatro imágenes que mostramos ahorita, que los gases se combinan unos con otros. Sí, porque precisamente esa es una de sus propiedades o características. ¿Cuál? Estar sometidos a una presión definida. Ahorita recordamos cómo se demostró por primera vez a nivel mundial y quién lo hizo. Lo que mencionábamos ayer de la supuesta presión atmosférica. Todos los gases a nivel molecular están sometidos a una presión. Ejemplo, lo que decíamos que pasaba con el splash, ¿cierto? Si esta persona no acciona el émbolo, pues esto estará allí en el tiempo. No sucede nada. Lo que está pasando aquí. No va a suceder nada porque hay un sistema cerrado. Ya aquí este sistema es un sistema abierto porque se cambian las modificaciones que decíamos ayer de presión y de temperatura. Pero igual todos los gases están sometidos precisamente a la característica de presión como propiedad número 1. Ahorita hablamos acá de las características. Número 2. Mencionábamos ahorita de que los gases están conformados, que es un estado material difuso en forma de solución, decíamos también ayer, conformados por moléculas o por moles. A mayor cantidad de moléculas, pues el gas ocupará un mayor espacio y tendrá una presión definida. Por lo tanto, el recipiente debe tener un volumen específico, ¿verdad? Un volumen específico y estar sometidos a una temperatura inicial. Si ya esa temperatura cambia, es probable que el gas, si el sistema está herméticamente cerrado y disminuyó la temperatura, entonces ese gas puede pasar a líquido y le llamaremos a eso condensación, ¿verdad? O si el líquido lo sometemos a temperatura altísima, logramos que ese líquido pues se convierta en gas. Cambio físico del que hablábamos ayer, ¿cierto? Estas propiedades se convierten también en magnitudes que se pueden precisamente calcular a través de unas leyes, eso lo vamos a ver después, leyes. Pero estas propiedades también
dependen del tipo de gas del que estemos mencionando. Ejemplo, ayer estábamos diciendo que si nosotros encendíamos el aire acondicionado y el hermanito, o a mí, por estar pendiente de la novela o de la serie que estoy viendo en Netflix, se me olvidó cerrar bien la ventana o la puerta, y como estoy tan pendiente de esa película o de lo que estoy haciendo, se me olvidó cerrarla bien. Entonces, no vamos a conseguir que esa temperatura sea moderada, por eso se llama aire acondicionado. Hay unas ciertas especificaciones para la temperatura, para el fluido eléctrico con el que funciona ese aire acondicionado, y además unos gases refrigerantes distintos al que hay por el lado de afuera. Entonces, tendríamos que hablar de lo siguiente. Un segundito. Y aquí sí vamos a empezar a escribir. Tendríamos que hablar de diferencias categóricas que vamos a hacer más adelante. Un segundito, que está bien. Entre lo que llamamos, o lo que vamos a llamar, como gas real, con respecto a un gas ideal. Eso es importante diferenciar. Pero estableceremos ciertas diferencias en torno a estos dos conceptos una vez estemos más avanzados en el tema. Yo debería diferenciar entre gas real y entre un gas ideal. No es lo mismo, pero los tendríamos a confundir como, por ejemplo, temperatura-calor, como, por ejemplo, masa y peso, ¿verdad? Pero en ese sentido estamos para eso. Bien, ¿qué características deberíamos empezar a mencionar hoy como condiciones fundamentales? Todos los gases, como tienen masa y tienen un volumen referido al recipiente o referido a ciertas condiciones molares, pues van a tener unas densidades específicas. Ejemplo, yo estoy notando aquí que este gas tiende a ocupar la parte baja de la figura. Sí, pero encima de él hay otras cosas. Además, encima de esta cafetera o de esta tetera hay otras cosas. Entonces aquí actúa el efecto de la densidad. Como aquí yo veo este gas, este humo de color blanco, y asumo que esto negro es el aire normal, pues a mí me preguntan, oye, ven acá, entre estos dos gases, ¿cuál tiene más densidad? Pues va a tener más densidad el que ocupe la parte inferior, en este caso de este recipiente que estamos colocando, ¿verdad? Acá, lo mismo, ¿verdad? Notamos que la tendencia del gas, por su densidad baja, es precisamente a flotar. Pero fíjate que todo este gas está por debajo de este cilindro. Por lo tanto, si me analizan o analizamos entre el gas y el cilindro, pues va a tener mucha más masa el cilindro y va a tener menos densidad esto de color azul que estoy indicando aquí con el cursor, que correspondería a nuestra atmósfera. Pero llegará un momento en que por la miscibilidad de la que hablábamos ahorita, se combine con esto, que es lo que va a suceder acá, lo que me están mostrando en este gráfico. Pues todos los gases van a tener densidad porque son un estado de la materia, por lo tanto va a tener masa y va a ocupar un espacio. Por eso, el mapa conceptual me habla de que dentro de las características de los gases está su densidad, que tiende a ser baja, sí, pero depende de qué gas me estoy haciendo referencia. Si me comparan entre el hidrógeno
¿Qué opina Rodríguez? Rodríguez, entre el hidrógeno y el oxígeno, ¿podríamos decir que ambos son gases, Rodríguez? Sí, ¿Quién es Rodríguez? ¿Dónde estás? sí me escucha. No, no te escucho bien. Bueno, démosle entonces mientras Rodríguez, no me gusta hablar de los apellidos porque suena como a cuestiones militares, pero acá no aparece el nombre, entonces por eso. Carla Vergara. No se te escucha bien, Camilo. Verifica qué pasa con tu micrófono, Carla, entre el hidrógeno y el oxígeno, Carla, vamos a pasar aquí una hoja número 2. Se la vamos a ir llenando después. Entre el hidrógeno y el oxígeno, Carla, podríamos decir, primero, si son gases. Son gases. A que comparemos eso y comparemos esto. Vamos a tener ahí una comparación. Carla me dice que ambos son gases. ¿Por qué, Carla, me dice que ambos son gases? ¿Qué opinión tiene Juan Reston? ¿Sí podemos decir que ambos son gases? Pues principalmente porque están en el espacio y no los vemos, así que se sabe que están allí moviéndose con la característica de los gases, que es que están muy separados y no los podemos notar, pero están allí. Ok, muy bien, Juan. ¿Qué opina Valerie? Ok, digo esto con el riesgo de equivocarme porque no estoy muy segura, pero es porque en este caso usted cuando lo escribió le puso el 2 abajo y eso significa que son moleculares y es decir que en su estado natural se encuentran en forma de gas. Ok, muy bien. Sí, señorita. Y sí, Juan, tienen toda la razón. Es cierto, ¿verdad? El hidrógeno, obviamente molecular, y el hidrógeno individual es otra cosa, ¿verdad? Como me lo muestra la tabla periódica, si me colocan solamente H, si me colocan O, ahí no me están diciendo que sea una molécula. Fíjate que estábamos mencionando que precisamente era de forma molecular, H sub 2 o sub 2. Primero, por la forma en la que se escribe, ¿verdad? Podríamos definir que son gases. Segundo, todos los elementos o la gran mayoría de elementos que van a estar en la posición número 1 de su grupo, recuerde que el hidrógeno está en el grupo 1, el hidrógeno está en el grupo 1, mientras que el oxígeno está en el grupo ¿qué? ¿En qué grupo se encuentra el oxígeno en la tabla periódica? ¿Alguien que me recuerde? 6. En el grupo 6A. Sí. Los elementos que están en el grupo 6A, bueno, no me deja escribir esto acá. Los elementos que suelen estar de primero en su grupo, caso hidrógeno, caso oxígeno, van a tener menos densidad que los otros. Bueno, no me dejo escribir eso. Ah, es que hay alguien, Guillermo, súper tarde, Guillermo. Mientras que los elementos estén en posición número 1, como en este caso, el
oxígeno y el hidrógeno van a ser gases, porque van a tener menos densidad que el resto. Y estamos precisamente mencionando esta palabrita, densidad. Sus densidades tienden a ser menores, pero hay que tener en cuenta su masa. Por ejemplo, el hidrógeno será 1, masa atómica, mientras que el oxígeno será 16 aproximadamente. Pero, independientemente del elemento que estemos mencionando, tenderán a ser menores por aquello del amplio espacio entre las moléculas que las densidades de los sólidos y las densidades de los líquidos, ¿verdad? Número 1. Además, como característica prioritaria también, ya lo mencionábamos, los gases ni tienen forma ni tienen volumen definidos. O sea que a nivel de forma y de volumen son indefinidos. Se toma el recipiente que los contiene. De eso hablábamos en la clase de ayer. Pero esta figura o esta imagen, cuando yo aumento presión, tiende a bajar esta estructura de acá. O sea que yo puedo comprimir los gases. En cambio, porque sus densidades son bajas, hay mucho espacio entre las moléculas. En cambio, no puedo decir lo mismo con un sólido. Yo no puedo comprimir un sólido. Al comprimirlo, cambio forma y cambio volumen, que es una de las características fundamentales de los sólidos. Normalmente un sólido no se puede comprimir, pero los gases sí. ¿Y los líquidos? Una pregunta, profesor. Perdón por interrumpirlo. Un segundito y ya termino la idea con mucho gusto. Y los líquidos se pueden comprimir. ¿Será que yo puedo comprimir 1 litro de agua fácilmente? No, ¿verdad? No, porque el espacio que hay entre las moléculas y moléculas son menores que la que hay en un sólido. Pero igual no se pueden comprimir con mucha facilidad. Lo que sí son comprimibles o compresibles con mucha facilidad son los gases, porque sus densidades son extremadamente menores, además de que se mezclan fácilmente con otros. Mira lo que dijimos aquí y aquí, ¿verdad? Un segundito, regreso aquí. Sí, dime, ahora sí, te escucho. Ok, profesor, tengo una pregunta. Sobre lo que usted dijo, quiero que lo explique un poco mejor, o no sé, de lo que usted dijo, que si está en el grupo, los elementos que estén más arriba tienden a tener menos densidad, entonces por eso son gases. ¿Eso se cumple en todos los casos o en cuál específico? No. Acuérdate que mencioné generalmente. Lo que pasa es que no sé qué sucede acá, no me deja escribir. Un segundo. Voy a ir acá. A ver si se destraba esto. Bien. Yo debería entonces relacionar bueno, ahora sí parece. Bueno, no quiere escribir aquí. Vamos a hacer otra entonces. Debería relacionar entonces posición en la tabla con densidades. ¿Qué nos enseñaron el año pasado en tabla periódica? Grupo 1, grupo 6. Grupo 1, hay 7 elementos. Desde el hidrógeno hasta el francio. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Solamente voy a colocar el primero y el último de estos dos grupos que estamos haciendo referencia. Mientras que en el grupo 6 aparece el señor oxígeno, azufre, selenio, telurio, polonio. ¿Cierto? No es necesario que yo me sepa las masas, ni los números atómicos, ni densidades, ni puntos de ebullición, puntos de fusión de estos elementos. Lo que sí debo relacionar es que a medida que yo bajo en todos los grupos de la tabla periódica, es decir, cuando yo voy de la cabeza a la cola, la masa aumenta. La masa aumenta. Si la masa aumenta,
la masa atómica que representaban ustedes el año pasado con la letra A, tiene que aumentar el número atómico. Pues claro, porque la masa es la sumatoria de protones más neutrones. Si la masa y el número atómico aumentan, las densidades tienden a aumentar, porque van a ir, el orden de la tabla periódica es de menos a mayor masa. Por lo tanto, si ordeno de menor a mayor masa, usted recordará que la densidad con respecto a la masa, ¿qué tipo de proporcionalidad nos dijeron en décimo tenían? Directamente proporcional, ¿verdad? Y tan es así que si nos vamos al periodo, que sería esto, oye, definitivamente en esa no pude. Si vamos al periodo, que es una fila, ¿qué voy a esperar que suceda? Vamos a ubicarnos solo en el primer periodo de la tabla periódica, que comienza con el hidrógeno y termina con el helio. ¿Qué esperaríamos nosotros suceda? Que mientras estemos más a la izquierda de la tabla, el número atómico y la masa atómica es menor, pero en un periodo. Recuerde que la fila es periodo. Que la parte final de ese periodo, el periodo más corto de la tabla periódica es este, el periodo número 1. El hidrógeno, número atómico 1. Masa atómica 1. El helio, pues si este es el 1 y el número atómico es en forma ascendente por filas, el helio pues debe tener el número atómico 2. Si el número atómico es 2, pues su masa atómica será mayor. ¿Sí ven? Entonces por eso decimos que generalmente los primeros elementos de la tabla periódica tienden a ser gases. Caso hidrógeno, caso oxígeno. El nitrógeno atmosférico es un gas. El helio, que es un elemento traza de la atmósfera, también es un gas. Entonces generalmente se tiende a cumplir eso. Pero yo no puedo decir lo mismo con el polonio, porque me meto en tremendo lío. No puedo decir lo mismo con el polonio, porque el polonio es el último elemento del grupo 6. Entonces debería tener una mayor densidad, tendería a ser sólido a temperatura ambiente. A diferencia del oxígeno, que es el primero, del grupo 6. Entonces, en ese sentido, queríamos decir esa expresión cuando mencionábamos que las densidades de los gases tienden a ser menores respectivamente que los sólidos y los líquidos. Pero, profe, si yo pudiese hacer aquí un signo más entre las características y las propiedades, ¿eso para qué me sirve? Entonces yo te diría, antes de mirar fórmulas que las vamos a analizar y son más de 8 leyes, te quiero contar lo siguiente. Hace mucho tiempo atrás, un señor italiano logró demostrar lo que tanto mencionábamos ayer, la presión. Y esa presión, él le colocó el nombre de presión atmosférica, pero por lo siguiente. Ese señor italiano, de nombre Evangelista y de apellido Torricelli, que lo van a mencionar mucho en física. Así fue que nos lo hicieron el año pasado. Evangelista Torricelli, el autor del concepto de presión atmosférica, y lo demostró haciendo lo siguiente. Vamos a apoyarnos en la gráfica que les bajé allí para ahorrar tiempo.
Esa es la ventaja de esta cuestión virtual, ¿verdad? ¿Qué hizo Torricelli? Apoyado en el concepto que se manejaba del calibre o diámetro de los tubos, incluso de nuestras arterias y venas, porque también hablamos de presión arterial, y hay unos valores de presión arterial de la sístole, de la diástole, por edades, ¿verdad? Y por ejercicio físico no es la misma presión arterial o la misma presión sanguínea después de los primeros 15 minutos de bicicleta estática a como estamos ahorita, ni tampoco la frecuencia cardiorrespiratoria. Entonces, Torricelli se le ocurrió la ingeniosa idea de en una cubeta de vidrio adicionar mercurio, único metal líquido en la naturaleza. Mercurio, Hg, elemento de transición en la tabla periódica. La llenó con mercurio e invirtió un tubo de ensayo. ¿Con qué idea? Con la idea de que por fuera de ese sistema operara una fuerza, entre comillas, invisible, la que ejerce el aire. La que ejerce el aire, nuestra atmósfera. Pero en ese tubo de ensayo tuvo también la idea de medirlo, de hacer unas divisiones en centímetros o en milímetros, que encontró que cuando él introdujo el tubo de ensayo invertido en la cubeta de vidrio con mercurio, el mercurio entraba, pero hasta cierta altura, no llenaba todo el tubo. Te pregunto, cuando nosotros metemos un pitillo en una gaseosa, ¿sucede lo mismo? Exactamente lo mismo. El líquido tiende a subir, pero solo hasta cierta altura, ¿verdad? Solo hasta cierta altura. Lo que está por encima del mercurio, él le llamó vacío de Torricelli. Mentiras, aquí hay aire, aquí encima hay aire, claro, empujado, ¿cierto? ¿Qué altura alcanzaba la columna de mercurio? Que era este metal líquido que tenemos acá. Alcanzó hasta 760 milímetros. Como lo que entró en el tubo era mercurio, entonces él dijo, bueno, esa fuerza la vamos a llamar atmósfera. Fuerza. Como lo que entra es mercurio, entonces demostró una primera equivalencia. Una primera equivalencia. ¿Cuál? La siguiente. A esa equivalencia dijo, una atmósfera, que abrevió ATM, equivale a la altura máxima en mercurio, pero en milímetros. Entonces él dijo que equivalía a 760 milímetros. ¿Pero de qué sustancia? Era la que estaba presente en el tubo, mercurio. 760 milímetros de mercurio. Como nosotros sabemos que en un centímetro, ¿cuántos milímetros hay? ¿Vale? Recuérdame, se me acaba de olvidar ahorita. ¿Vale? En un centímetro, ¿cuántos milímetros hay? Y también se me olvidó, profesor. No te preocupes, no te preocupes. Estamos aquí para recordar. ¿Qué opina de esa pregunta, Valentina? En un centímetro, ¿cuántos milímetros hay? ¿Vale? Tampoco me acuerdo. Tampoco te acuerdas. Joan. No, En un centímetro 10. hay 10 milímetros. Entonces, es una conversión elemental. Si una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio, es lo mismo que decir 76.
centímetros. ¿De qué? De mercurio. Equivale también a una atmósfera. Y como su apellido es Thor, entonces él dijo, bueno, una atmósfera también va a equivaler a 760. Thor abrevió su apellido a Thor. Torricelli lo abrevió a Thor. Estas son las tres equivalencias que vamos a manejar en química. En física ustedes van a hablar de Pascal, yo no me voy a meter con eso. Vamos a hablar de milímetros de mercurio, de centímetros de mercurio o de Torricelli. ¿Para referirnos a qué? A la presión atmosférica, que luego vamos a decir que presión atmosférica es la fuerza que se ejerce por unidad de área. Eso lo demostraremos después. Me pasé les robé 2 minutos de su descanso. Nos vemos el jueves a primera hora. Que descansen. Bueno, descansen no, porque sé que van para la clase. Que tengan un resto de día muy feliz. Se cuidan, por favor. Chaito. Que estén muy bien. Chao, profe. Chao. Profe, bueno. Chao, profe. Chao. Chao.